Amén. Esta es la segunda parte de lo que estuvimos hablando el viernes. Y quiero hacerles un breve resumen porque sí tengo el tiempo. Quiero tardarme lo menos que se pueda, pero tengo que acabar el día de hoy. Entonces, estuvimos hablando de ser Bernabés. Y Bernabé significa hijo de consolación. Entonces les hablaba de que nosotros debemos ser gente que estemos consolando a los demás y que estemos consolándolos a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Hablábamos de que Bernabé es el que consuela a otros. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Les decía que no es solamente la responsabilidad del pastor el consolar a las otras personas, sino que también es responsabilidad de cada uno de nosotros el hacernos cargo de animar, de consolar, de exhortar a cada persona que está a nuestro alrededor. Hablábamos de que consolación es el alivio de la pena o la aflicción de una persona. Entonces, cuando nosotros estamos consolando a alguien, le estamos aliviando sus penas, le estamos ayudando a crecer, le estamos ayudando a que en los momentos de aflicción se ha levantado, le estamos animando a seguir adelante en las cosas del Señor. Les hablaba que es una responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos consolar, animar y exhortar. Hablábamos de 3 personas que consolaban a Pablo. ¿Cómo se llamaban? Estéfanas, Fortunato y Acaico. Por si quieren ponerle a sus hijos de esa manera, están con todo el derecho de hacerlo. Entonces, hablábamos de que estos hombres consolaban a Pablo, y a veces estamos acostumbrados a que el pastor consuele a las demás personas. Y yo les preguntaba, ¿y cuándo se han preguntado que si nosotros como pastores necesitamos ser consolados? O cuando la gente se acerca de la iglesia a los hermanos a decir, oye, el pastor está bien, está pasando mal, lo veo triste, lo veo afligido, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que nada más sea el trabajo de acá para allá, pero de allá para acá no se hace, ¿sí? Entonces, les hablaba de que esto podemos, por medio del Espíritu Santo, el confortar a los que necesiten de ello para que sean animados, exhortados hasta que lleven a tener una estabilidad en el Señor Jesús y puedan caminar solos. ¿Sale? Entonces les hablaba que había varias relaciones o varios puntos en los cuales nosotros podemos ser Bernabés. Entonces les hablaba de creer el cambio de los demás, aunque muchos no lo hagan con alguna persona por su pasado. Les hablaba de Saulo. Saulo fue una persona que perseguía a los cristianos, que los mataba, que procuraba que estuvieran en la cárcel. Y entonces mucha gente, cuando él llega a convertirse al cristianismo y empieza a predicar de Jesús, y dice que lo hacía con ánimo, con pasión, con entrega, dice que muchos decían, este cuate que antes mataba a los cristianos está, ¿cómo? ¿Sí? Y dice que muchos de las personas que seguían a Cristo como que no le creían. Y a veces nosotros, cuando vemos a gente dentro de la iglesia, nosotros no creemos que hay un cambio en sus vidas, y entonces en lugar de animarlos, lo que hacemos es apagarlos. Y nosotros debemos de ser como Bernabé. Bernabé tomó a Pablo, ¿sí? Y lo empezó a llevar con los apóstoles y dijo, yo creo en ti. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en alguien que Dios nos ponga, 1 o 2 personas, y decir, yo creo en ti, yo creo que tú vas a hacer cosas grandes en el Señor, yo creo que tú vas a poder ser levantado por Dios o levantada por Dios, pero para eso necesita alguien que esté a su lado, como lo hizo Bernabé con Pablo. Bernabé le dio testimonio a los apóstoles, y esa fue entrada para que Pablo pudiera conocer más y expandir, y para que Dios pudiera expandir su ministerio. Les hablaba del segundo punto, que es exhortar a que permanezcan fieles en el Señor. No les había dado la cita porque se me había perdido, pero es Hechos 11:23 al 24, no lo vamos a ver, nada más les voy a explicar.
Bernabé lo que hacía era animar a los demás a que fueran fieles a Dios. Mucha gente puede estar acostumbrada a ver las cosas de las demás personas. Es que el hermanito fulanito, la hermanita fulanita de tal, no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios y por lo tanto yo me desanimo y entonces ¿por qué voy a ser fiel a Dios? Yo veo que está haciendo eso mal porque yo no lo voy a hacer. Cuando nosotros debemos de permanecer fieles a Dios. Entonces, una de las características que tiene Bernabé, la segunda es exhortar a las personas a que permanezcan fieles al Señor. Y habíamos visto algunos puntos que nos pueden ayudar a ayudar a las personas a que permanezcan fieles a Dios. Les hablaba de animar a obedecer la palabra, animarlos a obedecer la palabra. La palabra se puede obedecer, pero dice la Biblia que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. A veces queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Y es cuando nos sale mal todo. Entonces, hablábamos de que el mensaje del Evangelio nos puede ayudar a ser mejores cada día. Entonces, cuando yo empiezo a leer el mensaje del Evangelio y lo aplico a mi vida, entonces lo que pasa es que empiezan a haber cambios. Y empieza a ver la gente, wow, yo quiero esto que él tiene. Entonces, esos cambios constantes en el Señor nos van a ayudar a ser fieles a Él. Entonces, así, a su debido tiempo, si siguen sus principios, las personas que les estamos animando a que sigan fieles al Señor, entonces recibirán las promesas de Dios. Pero ¿qué pasa si yo no soy fiel al Señor? Si yo no me congrego, si yo no me discipulo, si yo no vengo a la oración, si yo no empiezo a hacer las cosas como Dios quiere, entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo yo puedo animar a alguien más a que lea la palabra, a que obedezca la palabra, si yo mismo no lo hago? Les hablaba de un segundo punto, que es animarlos a velar, a estar firmes en la fe y a esforzarse. Velarles, que les decía que es estar atentos a las cosas. Nosotros tenemos que estar atentos. Atentos quiere decir que estemos con los ojos bien abiertos. Tenemos que caminar con los ojos bien abiertos, pero orando. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien, sabes qué, ora, cuando yo mismo no lo estoy haciendo? ¿Cómo le puedo decir a alguien, sabes qué, es que tienes que orar de esta forma o de otra si yo mismo no lo hago? Por eso dice Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Y le dice a Timoteo, tú sé ejemplo para las demás personas. Y nosotros tenemos que ser ejemplo para los demás. Si los demás no oran, pues órale, vente, vamos a orar. Vamos a hacer las cosas bien. Y agarrarnos a una o dos personas de las que Dios nos ponga. ¿Para qué? Para que a través de eso ellos puedan crecer. Tenemos que exhortar a las personas a velar constantemente. A velar constantemente. Y el velar constantes quiere decir el estar firmes en oración todos los días. Si me siento mal, si me siento peor, si me siento como sea, yo tengo que seguir orando. Y perseverando. ¿Por qué? Porque a veces queremos que a la media hora de que oramos ya se abran los cielos. Y les hablaba acerca de que a veces nos afanamos con las cosas, nos afanamos con el trabajo, nos afanamos con los negocios, nos afanamos con las cosas que no tienen tanta importancia. Porque si nosotros buscamos al dador, lo que va a pasar es que todas las cosas van a venir por añadidura. Pero si estamos afanosos con el que comeremos, con el que vestiremos, con el que haremos, entonces no le estamos dejando a Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir tener fe en Dios? Les hablaba de la gente del pueblo de Israel. Ellos cada mañana tenían que salir
en fe a buscar el maná. Y si salían y agarraban más por afanosos de decir, es que para el día de mañana, ¿qué tal si no sale? Entonces se les echaba a perder. Se les echaba a perder. ¿Cómo puedo decir tener fe? Los israelitas dicen que sus ropas no envejecían. Entonces, ¿por qué tendría que estar afanoso? Ay, no tengo ropa, ay, no tengo tenis. Obviamente tenemos que hacer nuestro trabajo, creerle a Dios, pero también dedicarle tiempo a Él. Hablamos también de ayudar a las personas débiles en la fe. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo que estamos haciendo es, en lugar de ayudar a las personas que son débiles en la fe, lo que estamos haciendo es bajarlas por cuestiones tontas. Cuando nos dice, ayuden a los débiles en la fe, ayúdenlos a crecer, no hagan contiendas con ellos. ¿Por qué? Porque a veces por contiendas de la palabra o porque ellos creen otra cosa, lo que pasa es que en lugar de estar cerca, los hacen lejanos. Y les hablaba acerca de Gálatas 6, 1 al 5. Dice que nosotros que somos cristianos maduros, se supone, tenemos que ayudar a otros a que puedan ser firmes en la fe. Porque es muy fácil el decir, es que este hermano o esta hermana está haciendo esto, cometió pecado, o no está siguiendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es muy fácil empezar a juzgar, pero es más fácil que yo sea ejemplo para ellos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Gálatas, dice, el que esté seguro, el que se crea muy importante, el que diga, no, yo nunca voy a pecar, no, yo nunca voy a hacer esto y el otro, aguas. ¿Por qué? Porque el orgullo lo que hace es que baja. Por eso dice, debemos de analizarnos unos a otros para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Y entonces ahí sí, decir, ¿sabes qué? Decirle a la otra persona, oye, no veas a los hermanos, no veas a esta persona, no veas a esta. Sé tu ejemplo para ella. Fíjate en lo que tú tienes, no en lo que tienen los demás. ¿Por qué? Porque veíamos que en Éxodo, veíamos que no, dice, no hagan lo malo porque toda la gente lo hace, ¿sí? Éxodo 23:2 dice, no hagan las cosas malas porque toda la gente lo hace. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, pues es que el hermano está haciendo esto, pues yo también lo voy a hacer. Pero tenemos que ser ejemplo para ellos, tenemos que velar. Pero para eso, para que yo pueda decirle, oye, vela, tengo que hacerlo yo. Si le tengo que decir que esté firme en la fe, oye, ándale, síguele, tú puedes. La fe es algo sobrenatural y aunque pasemos por circunstancias difíciles, tenemos que animar a los demás, porque los débiles en la fe lo que dicen, yo estaba mejor en el mundo que cuando estoy dentro de la iglesia. Esos son los débiles en la fe. Y nosotros tenemos que acobijar a esos débiles y decir, tú puedes. Dios puede levantarte. Tenemos que ser como una muleta para las personas. ¿Por qué? Porque los débiles en la fe son como si estuvieran cojeando. Nosotros tenemos que ser como una muleta, como un bastón que le pueda ayudar y no ser un bastón que se rompa y que se pueda caer. Y también les hablaba de que debemos de ayudar a los demás a que se esfuercen y sean valientes y que perseveren en la doctrina que se les ha enseñado.
La doctrina es la doctrina de los apóstoles, la doctrina es la doctrina del Señor Jesús. Tenemos que animar a las personas a que perseveren en el Evangelio. Pero para eso yo también tengo que estar firme. Vamos a ver los demás puntos porque si no, no me va a dar tiempo de acabar esto. Inciso C, animarlos a que no se alejen del amor de Dios. Animarlos a que no se alejen del amor de Dios. Hebreos 12:15. Yo les voy a leer la parte de arriba, pero en la versión traducción lenguaje actual. Dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Nadie. ¿Le está diciendo al pastor? Le está diciendo a todos, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Nuestra responsabilidad como Bernabés es consolar a los demás, es animar a las personas a que no se alejen del amor de Dios y que se mantengan firmes en su fe. Tenemos que animarlos. Oye, no te alejes del amor de Dios, no te enfríes, no hagas esto, no hagas aquello. Sé fiel al Señor. Dios te lo va a recompensar en algún momento. Esa es nuestra responsabilidad como Bernabés, consolar a los demás, animarlos, exhortarlos, decirles, pueden hacer las cosas si tienen fe. Pero también tenemos que animar a las personas a que regresen al Señor si se han alejado de Él alguna vez. Vamos a ver Santiago 5:19 al 20. Me voy rapidito. Santiago 5:19 al 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de ¿qué? Tenemos que salvar a los que se han alejado en alguna vez del Evangelio. Tenemos que ayudarlos, acobijarlos, decirles, oye, si en algún momento te alejaste, no lo hagas. Dios puede salvarte, Dios puede ayudarte, Dios puede hacer las cosas bien en tu vida, pero para eso yo tengo que ir a buscar a esas personas. Debemos ayudar a las personas que son débiles en la fe, porque son débiles las personas que se alejan y se quieren alejar porque están dudando. Judas, verso 22. Nada más es un capítulo. Judas, verso 22. Fíjense, algunos que dudan, ¿qué dice? Convencerlos. Yo tengo que ser el que vaya, sí, por medio del Espíritu Santo, pero tengo que ser el que lleve a las personas a convencerlas si andan dudando. Muchos dudan de su salvación. Muchos dudan, es que yo no creo que el estar en una iglesia sea algo bueno. Están dudando. Yo no creo que si me congrego o si me discipulo o si hago esto voy a cambiar. Están dudando en su fe. Y lo que yo tengo que hacer es acercarlos, convencerlos. ¿Cuántas veces yo como pastor les he dicho, vengan a la oración? ¿Cuántas veces como pastor les he dicho, vengan a los discipulados? ¿Por qué? Porque a través de eso ustedes van a crecer y van a poder ayudar a los demás, a animarlos, a exhortarlos y a consolarlos. Pero a veces les decía, a veces podemos decir, es que yo ¿cómo voy a consolar a los demás? Yo necesito que me consuelen a mí. Si no puedo con mi vida, a menos voy a poder con la de los demás. Pero es porque nosotros no decidimos los cambios. El madurar es una decisión.
Pablo animaba a los hermanos a seguir creyendo en el Señor Jesús. Hechos 20, 1 al 2. Hechos 20, 1 al 2. Fíjense, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Yo les leo la traducción lenguaje actual. Cuando todo aquel alboroto terminó, Pablo mandó llamar a los que habían creído. ¿Quiénes son los que habían creído? ¿Cuántos somos los que hemos creído? Dice, mandó llamar a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió de ellos y fue a la provincia de Macedonia. Entonces imagínense, las personas que habían creído en ese momento es necesario, porque a veces son débiles en la fe. Pablo estaba sembrando iglesias y lo que hizo con estas personas fue decirles, ¿saben qué? No se desanimen, sigan creyendo en Jesús, no dejen de confiar en Él. Porque Pablo sabía que va a haber tribulaciones, que va a haber problemas, circunstancias difíciles. Él las pasó. Muchas personas se quieren alejar del amor de Dios porque son tímidos y les cuesta trabajo el relacionarse con los demás, por lo cual tenemos que animarlos para que se relacionen y puedan cambiar su timidez por el ser sociables. Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, también rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Les leo la traducción lenguaje actual. Dice, también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús. Tengan paciencia con todos. Para que nosotros podamos animar a los tímidos y a los que dudan de la fe, tenemos que buscar el tener paciencia con ellos. Tenemos que buscar el ser pacientes. Porque la timidez hace que se alejen de las personas en lugar de ser sociables. Y ese es un problema. Y lo que nosotros debemos hacer es animarlos y decirles, tienes que encuadrarte, tienes que estar acobijado con las demás personas. ¿Por qué? Porque el tímido normalmente lo que hace es excluirse. Y lo que debemos de hacer nosotros es animarlos. Vengan, vamos a convivir, vengan, vamos a hacer esto, vengan, vamos a hacer aquello. Porque somos un cuerpo. Y un cuerpo no puede estar dividido. Cuando animamos a los hermanos débiles en la fe, los empezamos a confirmar en la fe y en la voluntad de Dios. Hechos 14, 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de ¿qué? Le están diciendo, no va a ser fácil, pero les están animando, dice, les animó a los discípulos. ¿Quiénes son discípulos? Tenemos que animar a los discípulos, ayudarlos, exhortándoles, invitándoles a decirle, oye, síguele echando ganas. Dios puede levantarte, Dios puede levantar un ministerio en tu vida, pero para eso primero yo tengo que estar firme en la fe.
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y tenemos que decirles, permanezcan en la fe, estén firmes, no se tambaleen en la fe. Por medio de animar a los hermanos en la fe, ellos van a adquirir confianza en Dios y en lo que puede hacer en sus vidas, por lo cual ellos se van a convertir en líderes de la iglesia. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, eso quiere decir líderes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Yo tengo que animar a los demás. Cuando ven que yo me acerco a ustedes y les he dicho, ¿saben qué? Es que yo veo capacidades en sus vidas. Yo veo que ustedes pueden hacer cosas grandes. Es porque a lo mejor mis ojos de fe me están diciendo lo que Dios puede hacer en sus vidas. Pero para eso es que se van a levantar como líderes. Dios busca, dice el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos. Y el Espíritu Santo va a empezar a levantar líderes. Pero para eso es necesario que tú y yo estemos firmes. Que tú y yo estemos firmes. Animándonos unos a otros en la fe. Por eso debemos animar a las personas a que sigan adelante y que puedan creer en que Dios los mantendrá firmes en la fe. Tenemos que empezar a animar a la gente que Dios nos ponga, para que a través de eso ellos puedan creer que Dios los va a mantener firmes en la fe. No es el hombre, las personas que animamos a los demás, nada más es una herramienta que Dios utiliza para que las demás personas puedan estar firmes. Si vemos Romanos capítulo 16, verso 25, yo les voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesús nos ha dado. Dios puede hacer que ustedes estén firmes en la vida que Jesús nos ha dado. La vida de fe, la vida de perseverancia, la vida, aunque estemos en tribulación, en angustia, en circunstancias difíciles, Dios nos va a ayudar a que nos mantengamos firmes. Porque ahí vamos a demostrar, yo no podía en mis fuerzas, pero Dios sí lo pudo en mí. 3. Otra característica de Bernabé es enseñarles los principios bíblicos. Hechos 11:25 al 26. Hechos 11:25 al 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos estaban enseñando. Y a veces nosotros queremos enseñarle a las personas cuando no le queremos dedicar tiempo. Cuando dice que ellos se quedaron un año. ¿Cuántos años llevo aquí? Y los he animado, exhortado, consolado. En que persistan en la palabra de Dios. Bernabé y Pablo se quedaron por todo un año enseñándoles a los hermanos para que tuvieran fundamentos bíblicos. Pero para que tú puedas ayudar a los demás, tienes que empezar a conocer la palabra. Si no sabes la palabra, si no te haces el esfuerzo de aprenderte las cosas, lo que va a pasar es que ¿cómo le voy a enseñar a los demás algo que yo no sé? ¿Cómo voy a animar a alguien más?
Les digo, ya llevamos casi 2 años. Y tenemos que empezar a actuar eso que nos han enseñado y ponerlo en práctica. Tenemos que actuar. ¿Para qué? Para que yo no les diga cosas que no tienen que ver con la doctrina, con la sana doctrina. Yo creo que Bernabé le estaba enseñando a Pablo en esos momentos, ¿sí? A través de cuando él estaba enseñando a los demás, yo creo que él estaba dando los principios fundamentales a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía doctrina, pero no conocía a Jesús, no conocía los principios de Jesús. Pablo tenía la doctrina judía. Así Pablo aprendió viendo y escuchando a Bernabé lo que él decía. ¿Cómo yo puedo aprender a hacer las cosas? Pues dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si no la escucho, si no la leo en mi casa, si no la leo en voz alta, ¿cómo va a hacer efecto en mi vida? Pablo le dice a Timoteo que se ocupe de leerles la palabra, que no deje de animarlos ni deje de enseñarles las escrituras. Primera de Timoteo 4:13. Me voy rápido. Primera de Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En la traducción lenguaje actual dice, mientras yo llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. ¿Por qué creen que no me canso de decir, de animarlos? Échenle ganas. Dice, no dejes de animarlos ni de enseñarles. En algún momento ustedes tienen que agarrar la onda. En algún momento yo tengo que agarrar la onda de muchas cosas, pero tengo que seguir leyendo la Biblia a los miembros de la iglesia. No dejando de animarlos. Ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden, aunque parezca disco rayado. Ni dejarles de enseñar las cosas que están dentro de ella. A veces pueden confrontarnos las cosas que vienen en la palabra, pero nos van a ayudar a estar firmes en la fe. Ahora, algunas cosas que les tenemos que animar a hacer, según los principios bíblicos, son los siguientes. Inciso A, preocuparnos por los demás. Colosenses 4:12 al 13. Colosenses 4:12 al 13. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Siguiente, por favor. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Yo les leo la traducción lenguaje actual rápidamente. Reciban saludos de Epafras, un servidor de Jesucristo que también pertenece a la iglesia de ustedes. Él siempre ora por ustedes y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer ninguna falta. Yo mismo he visto cómo Epafras se preocupa por ustedes y por los de la iglesia de Hierápolis y la Odisea. Epafras era un Bernabé que se preocupaba por los demás, por consolarlos, por orar por ellos, a través de eso pudieran estar firmes en Cristo, cumpliendo su voluntad y que el Señor estuviera supliendo con su ayuda la vida de los demás. Era Epafras, no era Pablo. Pablo era un
se podría decir un pastor, un líder, habla de que él estaba consolando a los demás, que él oraba por ellos. ¿Cuántas veces has orado por alguien? O que confía alguien en ti, o animarlo. Él animaba en la iglesia. Él siempre oraba por la iglesia. La iglesia somos todos. Todos tenemos que orar por todos. En unidad. Para que estén firmes. Para que no desmayen. Para que se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios. Él era un Bernabé. Él era un hijo de la consolación. Inciso B. Entonces, ¿vamos bien? Le tenemos que enseñar a los demás a preocuparse por los demás. Yo ahorita se los estoy enseñando, preocúpense por los demás. Les estoy animando, exhortando y diciendo, ¿saben qué? Animen a las demás personas a seguir la voluntad de Dios. Preocúpense por ellos. Inciso B, orar unos por otros. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿puede qué? Puede mucho. Dice que el pastor ore por todos, unos por otros. ¿Cuándo se han acercado con el pastor a decirle, puedo orar por usted? Lo veo mal. Unos por otros. Y es que ¿cómo voy a orar por el pastor? Al pastor o a los pastores los usa mucho Dios, pero a mí no me usa. Oye, tienes al mismo Espíritu Santo. ¿O es otro? Tenemos que aprender a orar unos por otros en el Señor, animándonos unos a otros, orando. Tenemos que orar unos por otros porque esto nos ayuda a apoyarnos en los momentos de dificultad dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 25 al 26. Primera de Corintios 12, 25 al 26 dice lo siguiente: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos, ¿qué? ¿Te preocupas por el de al lado? ¿Te preocupas por el de atrás? ¿Te preocupas por el de enfrente? El otro, por favor. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por eso es necesario que nosotros nos congreguemos. Por eso es necesario que nosotros estemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque en los momentos en los cuales yo estoy triste, o cuando estoy afligido, cuando estoy pasando por problemas, lo que debo de hacer es tener la confianza como familia, porque somos una familia en Cristo, y decir, tengo necesidad de que oren por mí. Tengo esta dificultad. Si a mí no me la dicen, si no se la dicen a los demás, no soy adivino, No leo las cartas. Si a mí no me dicen su aflicción, yo no la voy a saber, a menos de que el Espíritu Santo me la revele. Pero de ahí en fuera, tenemos que entender que tenemos que externar las cosas, porque en los momentos en los cuales yo estoy triste, todos vamos a orar por la persona que está triste. En los momentos en los cuales a lo mejor una persona de aquí de la iglesia ya terminó su carrera, ya a lo mejor o no sé, se compró un carro nuevo, o hizo esto, hizo aquello, ¡gloria a Dios! Vamos a celebrar todos juntos. ¿Por qué? Porque dice que cuando estén en aflicción, nosotros debemos de consolarnos, pero cuando esa persona está alegre, todos debemos de gozarnos con ella. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, cuando alguien está pasando por alguna circunstancia difícil, debemos ayudarla y tomar su dolor como nuestro. De igual forma, si alguien está pasando por alegría, debemos motivarlo más a seguir haciendo las cosas mejor. Tenemos que ayudar a los demás. Ese es el problema. Nosotros no queremos tomar el dolor de los demás porque no queremos dedicarle tiempo a las personas. Algo que te duele, vas y te checas. Pero algo que no te duele, pasas desapercibido, ¿no? Inciso C. Hacer bien el trabajo que se les encarga. Colosenses 4:17. Colosenses 4:17 dice: decir Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Yo les leo la traducción lenguaje actual, dice: díganle a Arquipo que trate de hacer bien el trabajo que el Señor Jesucristo le ha encargado. Tenemos que buscar el cumplir con nuestro ministerio lo más excelente posible, tratar de hacerlo mejor posible. Tenemos que hacerlo excelente, lo más excelente posible. Por eso dice que trate de hacer bien el trabajo que el Señor le ha encomendado. Dios nos encomienda animar a otros, ser Bernabés. Tengo que hacerlo bien. Tengo que invertirle tiempo, esfuerzo, dedicación, amor. Tenemos que aprender a hacer las cosas no porque nos las hayan impuesto, sino porque lo hacemos para Dios, por lo cual lo hacemos de corazón, es decir, por amor hacia Él. Colosenses 3:23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese es el problema. A veces creemos que nosotros hacemos las cosas por los hombres, y lo tenemos que hacer primero por amor a Dios. Dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como si lo hicieran para Dios. Aún el barrer, ¿sí? Aún el barrer aquí, tengo que hacerlo como si fuera para Dios. Es que hay mucho polvo y tengo alergia. De modo, en amor a Dios. Y dice este mismo pasaje en la versión traducción lenguaje actual: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. El hacer las cosas de buena gana quiere decir que no anden como con cara de limón agrio. ¿Cómo es el limón? Cuando nosotros tomamos limón, ¿qué es lo que pasa? Lo hacemos como si tuviéramos cara de limón agrio, amargados. Nos indican hacer las cosas y cuando dice todo lo que hagan, háganlo de buena gana. A ver, si les dijeran: aquí está un carro, se los voy a regalar, ¿sí? Es último modelo, ¿no lo tomarían de buena gana? El servir a Dios, mis hermanos, el servir a Dios es un regalote del Señor. El hacer de buena gana, lo que debemos es hacer las cosas por nuestro enamorado, que es Jesús, y no como si lo hiciéramos haciendo para la gente, es decir, hacer las cosas por amor a nuestro Dios. Primera de Corintios 16:14, ¿qué es lo que dice? Primera de Corintios 16:14. Si yo hablase lenguas humanas, perdón, es 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Todo lo que hago debe de ser hecho con amor al Señor Jesús.
Ya voy a acabar. Espérenme tantito, denme 15 minutos. Inciso D. Respetar a nuestras autoridades, líderes de la iglesia. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 15. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Les leo esta versión. Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. Mucha gente en las congregaciones se la pasa quejándose de sus líderes, lo cual hace que no le tengan el respeto debido que deben de recibir. Es muy fácil el que nosotros nos quejemos, pero cada líder, como dice acá, cada líder, cada pastor, cada líder se esfuerza mucho por dar lo mejor de sí para que los congregantes hagan las cosas bien y poderlos llevar a una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Cada líder se esfuerza por llevarlos hacia la voluntad de Dios, a tener una vida cristiana auténtica. Cada líder se esfuerza mucho por dar lo mejor de sí para los congregantes y así ellos puedan llevar esa vida cristiana auténtica. Una vida cristiana auténtica quiere decir que no es doble, que por aquí en la iglesia hago lo que dice la Biblia y allá afuera hago lo que dice Drácula. Por eso debemos enseñarle a los demás a respetar a los líderes y amarlos por todo lo que hacen para servir al Señor y a nosotros. Yo les puedo decir, yo puedo tener, hay cosas que a mí no me gustan del pastor, ¿sí? Pero yo las llevo a la oración del Señor Jesús. Yo las llevo a la oración del Señor. Y si existen errores en los líderes, lo que nos corresponde enseñarle a los demás a hacer es a orar por ellos y a no darles más problemas de los que tienen para aligerar su carga. Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice ahí que obedezcan a los líderes, a los pastores, porque ellos velan por ustedes. Cada uno de nosotros como líderes o pastores velamos por ustedes, oramos por ustedes. ¿Para qué? Para que puedan ser llevados y guiados a hacer la voluntad de Dios. Y dice, como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose por él, porque esto no es provechoso. Yo me puedo quejar mucho de lo que hay en la iglesia. Me podría quejar de cada uno de ustedes, a lo mejor, pero yo no lo hago. Yo lo que llevo es mis peticiones al Señor Jesús. Y en lugar de que aligeremos a veces las cargas de los pastores o de los líderes, lo que hacemos es ponerle planchas pesadas en sus hombros, a través de quejas, a través de caras,
cuando dice ahí que para que nosotros lo podamos hacer con alegría y no quejándonos, porque esto no es provechoso. Inciso E. Me faltan 2 incisos y ya acabamos. Animar los unos a otros a mantenernos unidos en el amor de Cristo. Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, y dice, unidos en amor. Tenemos que animar a las personas a que estemos unidas en amor. Dice la traducción lenguaje actual en este verso, y lucho por animar a todos, y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo, así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan de Dios y Cristo, que Cristo habían mantenido en secreto. Dice, lucho por animarlos a todos a que se mantengan unidos en el amor de Dios. Tenemos que luchar porque todos nos podamos mantener unidos en el amor de Dios, animarnos. Tenemos que estar unidos, no separados. Tenemos que estar como ese fogón. Si los carbones se quitan, se apaga la lumbre. Si nosotros nos quitamos, si gente se aleja, lo que pasa es que no están juntos y se apagan. Tenemos que animarlos. ¿Por qué? Porque Satanás lo que busca es dividir el cuerpo de Cristo. Por lo cual nosotros debemos animarlos unos a los otros a mantenernos unidos en armonía, es decir, en el amor de Cristo, no viendo los defectos de los demás, sino siendo maduros y ayudándonos unos a otros a crecer. Primera de Corintios 12, 25 al 26, ya lo vimos. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tenemos que entender que debemos de animar a las demás personas, porque Satanás lo que quiere es dividir. Tenemos que unirnos en amor, en el amor de Cristo, para que eso pueda ser una edificación. No debemos de ser inmaduros, no debemos de ser inmaduros en las cosas del Señor, sino apoyarnos unos a otros en armonía para crecer en el Señor. Podemos ver muchos defectos, pero lo que debemos de hacer es orar por las demás personas. Inciso D, estar siempre dispuestos a dar testimonio. Primera de Pedro 3, 15 al 16 dice lo siguiente: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas, pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Nosotros en todo momento tenemos que buscar el dar testimonio a las demás personas. En todo momento debemos de tener una disposición de darle tiempo a las personas para que puedan recibir el testimonio. Pero también lo debemos de hacer con respeto y amabilidad. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos es hacerlo a lo mejor de burla, a lo mejor lo podemos hacer de una manera inapropiada, con carácter frío, etc. Cuando nosotros debemos de hacerlo con respeto y amabilidad, para que los que hablan mal de los cristianos les tapen la boca. Pero a veces hasta en la misma iglesia hablan mal de los cristianos dentro. Entonces mucha gente puede decir, si ahí mismo adentro están comiendo, pues mejor lo hago allá afuera. Vivo una vida no como cristiano.
La gente allá afuera se queja de los cristianos. ¿Por qué? Porque realmente no hay una vida auténtica. Inciso E, rápido me voy. Animándolos al animándolos al seguirles, recordando la palabra. Segunda de Pedro 1:12. Dice, porque por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. A veces como cristianos, aún siendo débiles en la fe, decimos, es que ya no me digas eso, yo ya lo conozco en la Biblia. Pero ¿sabes qué? Tenemos que estar, porque a veces aunque conocemos la Biblia, aunque conocemos lo que dice, no la practicamos. Constantemente animarnos. Oye, ¿te acuerdas que debes de ser consolado? Oye, ¿te acuerdas que debes de animar? Oye, ¿te acuerdas? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Es animarlos a seguir adelante con la palabra de Dios. Aunque muchas personas sepan la palabra de Dios, es necesario estársela recordando constantemente, porque a veces, aunque la sepan, no la activan en su vida. Por eso tenemos que animar, exhortar, consolar a las personas mediante el recordarles constantemente la palabra de Dios. Por eso, aunque parece raro, les digo, oren. Les digo, 1 Tesalonicenses 5, ¿qué? 17. Oren sin cesar. Amén. Punto 4. Y ya terminamos con esto. Tomar a otra persona para consolarla, animarla y exhortarla. Ya que tomé una o dos personas y ya veo que están creciendo, que ya están firmes, me tomo a otra persona o dos más y empiezo a ayudarlas a crecer. Les doy la cita nada más, ¿para qué? Para que podamos terminar. Nada más se los voy a comentar. Hechos 15, 36 al 41. Dice la Biblia que Bernabé le dice a Pablo que lleven consigo a Juan Marcos. Y dice Pablo que no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque anteriormente Juan Marcos se había alejado un tiempo. Yo creo que Pablo no creía en Juan Marcos por lo que había hecho, pero Bernabé, teniendo ojos de espirituales y con esa actitud de consolación, se agarró y se fue con Bernabé. ¿Por qué? Porque la tarea con Pablo ya había concluido. Y empezó a exhortar, consolar y edificar a Juan Marcos. Entonces nosotros como Bernabé, cuando ya vimos que alguien ya está firme en la fe, lo que debemos de hacer es dejarlo ahí. Ya estás firme, ahora me voy con otro. Y lo empiezo a levantar otra vez. Lo consuelo, lo exhorto y lo edifico. ¿Para qué? Para que en algún momento pueda crecer él también. La Biblia nos menciona de unas personas llamado Tíquico, de Jesús llamado el Justo, y Filemón, que se encargaban de ayudar y consolar a los demás. Yo nada más les doy la cita, ustedes búsquenlo en su casa. Colosenses 4, 7 al 8 y verso 11, Efesios 6, 21 al 22 y Filemón, verso 7. Yo se los voy a leer rápidamente aquí, se los vuelvo a decir. Colosenses 4, 7 al 8, 4, 7 al 8 y el verso 11, también de ese mismo capítulo. Efesios 6, 21 al 22 y Filemón 7. Se los leo rápidamente aquí, en la versión traducción lenguaje actual. Tíquico, fiel seguidor de Cristo y compañero nuestro, les contará todo lo que tiene que ver conmigo. Él siempre me ha ayudado y juntos hemos servido al Señor. Por eso le estoy enviando a ustedes, para que les dé ánimo y les diga cómo estamos. Jesús, al que llamaban justo,
también les envía saludos de todos los judíos que han confiado en Cristo. Solo ellos me han ayudado en mi trabajo y me han animado mucho. Ven que está hablando acerca de la consolación. Tíquico ayudaba a las iglesias, pero dice que Jesús, el que llamaban justo, también ayudaba a Pablo, que era el líder. Lo animaba, lo consolaba. Y el último, Filemón, verso 7 dice: hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Filemón consolaba a las demás personas, y no solamente a uno, dice que a todo el pueblo de Dios. ¿Quiénes somos todo el pueblo de Dios? Entonces nuestra responsabilidad es ser gente que se encargue de estar animando a los demás a seguir adelante en el reino de Dios, es decir, que estén permanentes, estén firmes, y no ser de las personas tóxicas que contaminan a los demás, porque por comentarios, porque por circunstancias de actitudes puedes contaminar a las demás personas, siendo tóxico. Por eso Dios levantó a estos 3 Bernabés para animar, consolar y exhortar a los demás con amor. Hoy te quiere levantar Dios a ti. Hoy te quiere levantar Dios a ti. Ahí levántate y vamos a orar.